Python sin límites. Y para no tomar más tiempo de la charla, adelante, Alfredo. Hola. Hola, ¿ahora se me escucha? Sí, se te escucha bien. Comienzo entonces a compartir pantalla. Ahí me confirman si pueden ver la pantalla. Sí, ya se ve. Perfecto. Bien, esta charla la he denominado Python sin límites, automatiza, conecta y vuela. Y la he denominado de esta forma porque sí, este lenguaje me ha permitido hacer muchas cosas, ¿ya? Cosas que tal vez con otros lenguajes no he podido hacer o se me han complicado de alguna forma. Entonces, y con Python se me han facilitado de gran manera. Tal vez a la izquierda, bueno, en el caso mío sería a la izquierda, pueden ver algunas cositas, por ejemplo, los logos de Telegram, de WhatsApp, algunas cosas que tal vez no tengan mucho contexto porque em, son más del tema de adaptadores, microcontroladores, etcétera. Pero son cositas que he podido ir experimentando, probando, creando proyectos y que quiero compartirlos el día de hoy con ustedes, ¿ya? La forma en cómo han surgido estas problemáticas, primero, ¿no? En algunos casos, y en otros, cómo han surgido las soluciones y principalmente la parte del código. Mi nombre es Alfredo Calizaya y como hace un momento se mencionó, eh, formo también parte de la comunidad PyLadies, que justamente acá en La Paz, Bolivia, hemos hecho talleres, hemos organizado PyDays, hemos sido partícipes de los PyCons que se hacen acá en Bolivia. Usualmente se inicia en Cochabamba y se ha hecho en La Paz y bueno, sí, se va a ir cambiando las ciudades, ¿no? Donde se van a realizar. Entonces, algo siempre antes de enfocarnos un poquito en este tema del desarrollo, de empezar con algún lenguaje en específico, es siempre saber preguntar, ¿ya? Entonces, tal vez algunas cositas sí las voy a saltar, ¿ya? Por ejemplo, acá, este ha sido mi caso al inicio, ya como cada programador que se inicia en el área de desarrollo. Yo tampoco tenía mucho un enfoque, o sea, a qué específicamente desarrollarme o desenvolverme en el área de sistemas, ¿ya? Porque sí hay áreas como, no sé, DevOps, hay bases de datos, hay desarrollo, hay QA, UI, UX, etcétera. Son varias áreas. Entonces, principalmente no tenía muy claro este aspecto. Sí, me gustaba base de datos, redes no me gusta, no me llama mucho la atención, pero sí un poquito desarrollar. ¿Y cómo ha nacido este gusto? Ha sido un poco por este tema de los microcontroladores, por manejar primeramente un Arduino, así como este, ¿ya? Entonces, de ahí ha iniciado un poquito, ¿ya? El poder manejar o agregar código a estas tarjetas y hacer que se enciendan los LEDs, se empiecen a girar los motores, etcétera. De ahí ha nacido ese gusto. Y inicialmente estaba con PHP, como casi la mayoría de nosotros, pero en ese proceso justamente he conocido Python a través de un amigo. Y ahí es donde justamente investigando, buscando cómo hacer ciertas cosas, encontré varias soluciones. Entonces, justamente se fue la encrucijada, ¿no? De qué lenguaje elijo, con qué lenguaje, no sé, voy a empezar a desarrollar mis proyectos. Y bueno, esa fue la forma en que llegó Python hacia mí. Eh, Primero justamente por un Arduino, ¿ya? Y justamente me ha enseñado mucho en esa parte, en ese aspecto, porque sí, en otros lenguajes trabajaba con Java, con PHP, y sí, mi código era toda una maraña de cosas, ¿no? Entonces, con Python, como la anterior expositora decía, sí, al inicio te va a tomar tiempo, un poquito acostumbrarte a poder manejar la parte de las indentaciones, ¿ya? Es algo justamente que te exige a que manejes de una forma ordenada, ¿ya? Pero es también para bien, porque si tú no vas a indentar bien tu código, entonces prácticamente no te va a correr.
Lo bueno es que el prompt, la terminal de tu computadora, de tu equipo, sí te va a indicar la línea exacta en donde está el error. Entonces, a mí me ha servido mucho para poder manejar de una manera más limpia mi código y evitar ese tema del código, justamente de que esté todo desordenado, ¿no? Luego ya he empezado justamente con Django, y ahí es cuando me ha abierto mucho más la visión justamente a esta parte. Primeramente hacía con la parte de los microcontroladores, luego he visto Django, y ahí sí que me ha impactado. Me ha impactado mucho porque podía ser web, podía ser backend, podía ser la parte de front, etcétera. Entonces, y era justamente algo que me gustaba mucho, y ahí veía más cositas, seguía conociendo, seguía explorando y demás. Entonces, había muchas razones por las cuales en ese entonces, poco a poco me daba cuenta de que había razones para poder aprender Python, por sobre todo. Entre estas justamente las he ido listando acá, entre los más principales. Uno, que es fácil de aprender y es extremadamente poderoso porque puedes hacer varias cosas. Enseguida vamos a ver qué cosas se pueden hacer o qué cosas he podido realizar. Mm, Uno, porque también vemos resultados más rápidos. En esta parte siempre me gusta poner el ejemplo de un amigo, Cristian. Él era neto Java, y ha llegado un momento en que nos ha tocado hacer un proyecto y le proponemos, pues haremos con Django. Me dice, no, me da flojera que aprender otra cosa nueva. Cuando ya no había opciones, tenía que él apoyar, hacer, trabajar con Django y empieza a, a hacerse pool, a clonarse el proyecto, empieza a hacer los modelos, las migraciones, los views, etcétera, los servicios, etcétera. Y le ha encantado tanto que todos esos proyectos justo el año pasado, me escribe diciéndome que necesitaba ayuda para un proyecto, que, bueno, le faltaba tiempo. Y gran casualidad que justo lo había desarrollado en Django. Se le ha gustado tanto la simplicidad, la escalabilidad que tiene este framework, que miren, al inicio no le gustaba. Y ahora está manejando gran parte de sus proyectos, los maneja en Django. Los que puede los hace en ese lenguaje. Hay que escribir menos código, eso es cierto. Y de hecho, vamos a ver ahora, bueno, más adelante, cómo cómo yo prácticamente he ido desarrollando algunos proyectos que me gustaría compartir con ustedes. Hay una gran comunidad de apoyo en el proyecto. Sí, inicialmente aquí en La Paz, Bolivia, cuando estábamos empezando justamente esta parte del ecosistema de Python y demás, sinceramente no había mucho, no había casi nada. No estoy hablando mucho tiempo hacia atrás, debe ser 2013, 14, que había poquito. Ya para el 2018, 19 sí ya se expandió mucho más. Ya han habido comunidades, han habido grupos de estudio. De hecho, las empresas acá en Bolivia han apostado más por este tema del lenguaje en Python. Em, Algo también importante es que ya viene preinstalado en la mayoría de los sistemas que son derivados de Linux. ¿Ya? Inicialmente yo la conocí en la 2X, 2X en sí, ¿no? Ahora ya está en la 2X. Entonces, importante también es que es libre, ¿ya? Hay comunidades, ahora hay más comunidades. De hecho, este es uno, ¿no? Que de hecho está ayudando a difundir cosas que podemos hacer con Python, con Django, etcétera. Grupos de estudio, es importante. Y acá justamente en La Paz, mm, a través de PyLadies y de otras comunidades que justamente son aliadas también en este ecosistema de Python, han hecho de que las personas, la gente le dé esa curiosidad, ¿no? De poder hacer sus herramientas, de crear su primera web, etcétera, ¿ya? De automatizar, de facilitarse prácticamente la vida con este lenguaje. Otra cosa que es también interesante es que es multiplataforma. Yo ahorita justo estoy utilizando Windows, pero siempre he utilizado Linux por temas de algunas cosas de diseño y sí estoy utilizando de momento Windows. Frameworks y librerías hay un montón, para todo gusto, para todo lo que tú necesites, para todo lo que tú requieras hacer. ¿Ya? Entonces, entre algunas más conocidas que también he utilizado son justamente estas: Django, Pyramid, TensorFlow, NumPy, Keras, Pandas y Flask.
Mm, hasta aquí hemos visto un poquito de lo que es Python, ¿ya? ¿Qué cosas se pueden hacer? De aquí vamos a hacer un poquito ya viendo qué proyectos podemos hacer. Por ejemplo, se puede hacer desarrollo de videojuegos. Una librería, la más famosa, la más conocida es Pygame. Puedes desarrollar software multiplataforma. De hecho, yo inicialmente antes utilizaba NetBeans con Java y interfaces como esas, por ejemplo, puedes hacerlas con Tkinter o PyQt. ¿Ya? En el tema de desarrollo de aplicaciones web, en el tema de desarrollo web, puedes utilizar Django, puedes utilizar Flask. Este de acá, que es como un helado, como un cono, es Tornado. Entre otras cosas también que puedes hacer justamente es web scraping. Vamos a ver un poquito de cómo he hecho un proyecto de web scraping y vamos a explicar qué es específicamente el web scraping. Eh, Python también abarca esta parte de lo que es el desarrollo mobile. Entonces, en esta parte hay una librería que se llama Kiwi. En el tema de Internet de las Cosas, ahí también vamos a ver un poquito de qué cosas se ha ido conectando, mejor, interactuando y demás cosas. Se puede hacer también con eso. ¿Ya? Justo acá, el 2000, a ver, revisemos un poquito. Justo acá tengo ese proyecto. Con el permiso justo de estos dos compañeros que he tenido la dicha de conocer, son dos tesis de proyecto, ¿ya? Les recalcaba al inicio que soy de Bolivia, de La Paz. Entonces, estas tesis son, por ejemplo, esta es del 2018 y titula Modelo de minería de texto para prevención de la trata y tráfico de personas en conversaciones de WhatsApp basadas en redes neuronales. Entonces, ¿de qué trataba básicamente esta problemática? Justo acá, aquí es donde me menciona un poquito, ¿ya? ¿Qué era la problemática? En ocasiones hay personas que son, bueno, prácticamente desaparecen, no vamos a decir, no vamos a entrar mucho en detalle. Desaparecen y pueden encontrar tal vez solo su celular o su WhatsApp, iniciar sesión en su laptop, en su computadora, y no se sabe nada más. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace básicamente acá la FIRCC? FIRCC es el área o justamente las personas encargadas de hacer las investigaciones necesarias y pertinentes para poder buscar a esa persona y todo lo que compete, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace básicamente? En ese entonces, las personas o la persona encargada de revisar justamente todo lo que haya hecho esa persona con su celular, la hacía manualmente, ¿no? Buscaba las últimas llamadas de su, de su celular, las conversaciones en las redes sociales que justamente haya manejado en su celular, en su dispositivo móvil. Y el caso era justamente que mayormente las conversaciones se las realizaba por WhatsApp. ¿Ya? Entonces, ¿qué era el propósito de de este proyecto? Era básicamente exportar todas esas conversaciones en formato JSON. Y ese formato JSON justamente prácticamente la convertíamos en stopwords, que es las palabras a raíz. Esto lo utilizamos con NLTK, ¿ya? De ahí las disgregábamos y las llevamos justamente a un diccionario de datos, porque acá justamente eso es un poco variante, ¿no? Porque la lengua, ese justamente lo que identifica a cada país o en este caso son departamentos, acá en Bolivia, se los denomina departamentos, es peculiar, ¿ya? Porque acá en La Paz se utiliza una serie de palabras que son muy del lugar, ¿ya? Por allá, por el oriente, hay otras palabras que se manejan de otra forma, ¿ya? Y en otros países también de otra forma. Nosotros podemos manejar una palabra de aquí, por ejemplo, amigo, eh, puede interpretarse de una forma acá y en otro país de otra forma. Entonces, había cosas muy peculiares en ese aspecto. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Crear un diccionario de datos, justamente de palabras que se hacen contextualizadas mucho más acá en La Paz, para poderlas familiarizar, ¿ya? Y más o menos era todo ese proyecto, la problemática que se presentaba en esta tesis, ya en este prácticamente proyecto. En lo que yo he trabajado justamente ha sido en toda esta parte de acá. A ver, les muestro.
Volviendo, la pregunta justamente era, al resolver justamente con el proyecto, era cómo poder ayudar a prevenir la trata y tráfico de personas a través de las redes social móvil WhatsApp. ¿Y qué es lo que se ha hecho básicamente en todo este esquema que les iba describiendo? Es todo, toda esta gráfica lo resume. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos exportado, básicamente volcado todo lo que es las conversaciones que se tenían en WhatsApp y las hemos pasado en formato JSON. Inicialmente trabajamos con TXT, pero ¿qué es la problemática? Que no conserva el cuerpo justamente que necesitábamos. Y la opción más óptima ha sido el formato JSON. Entonces, ¿qué ha sido el primer paso? Tokenizar, que es lo que les decía. Y esa tokenización se la ha hecho con NLTK. Si bien en la primera, acá, no sé si se ve mi cursor, dice acá, y esto justamente es lo que les decía hace un momento. Es tan variante la parte de nuestras conversaciones. Hoy en día incluso utilizamos palabras supuestamente para cortar o hay palabras que la, la misma, las mismas personas inventamos, ¿no? Entonces, sumado a eso que utilizamos emojis y ahora incluso memes, stickers, hace mucho más variante la parte de las conversaciones. Entonces, toda esa data que inicialmente se puede reflejar acá, hola, qué linda. De hecho, mira, linda se lo está escribiendo acá de una forma con arroba. Y demás cosas, ¿no? Se ve signos de admiración, corazones, emojis, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, inicialmente el chat, o sea, ese mensajito, tiene hartas cositas. No hay muchas cosas entre todo lo que se ha querido decir. Ese ha sido el primer paso. Se ha tokenizado. Más abajito acá pueden ver ya tokenizado. ¿Ya? Y hay ciertas cositas que ya no se encuentran, etcétera. Bueno, básicamente se ha ido dividiendo en secciones. Luego lo que se hace es justamente pasar todo ese mensajito a minúsculas. ¿Ya? Noten acá que ya está todo en minúsculas. Se sigue manteniendo el corpus, el cuerpo, de todo lo que viene siendo la conversación. Luego, el siguiente paso justamente es eliminar los símbolos y signos de puntuación. Acá, como les decía, hay arrobas, eh, signos de admiración, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, ya se está eliminando, ¿ya? Algunas de esas cosas. Por ejemplo, los emojis ya se han quitado, solamente se está considerando lo que es texto. Signos de admiración, por lo menos hasta acá el punto lo hemos considerado de cierta forma. Luego, stop words es palabras claves, o sea, simplemente ya estamos ya aquí limpiando un poquito más. ¿Ya? Eh, Luego acá donde ven ya un poquito más acortado, se reduce el número de palabras con el género, número, adjetivos, verbales, etcétera. Ya se está haciendo un poquito más. Es lo que básicamente se está llevando a la palabra raíz. ¿Ya? Y la última, bueno, la antepenúltima es justamente la clasificación de la conversación. Esto ya justo lo ha hecho Jorge, que ya ha ido clasificando en base a un instrumento que se ha creado. ¿Ya? Entonces, él ya catalogaba. Yo, básicamente, después de toda esta limpieza de acá, am, le asignaba una puntuación que justamente Jorge me ha indicado. Y en base a esa puntuación, ya determinábamos más o menos qué grado de, ¿cuál sería la palabra correcta? ¿Qué grado de complicidad o relación justamente había con esa persona de conversaciones? Por ejemplo, hagamos de cuenta con Pepito Pérez, yo he hablado cosas de ir a beber, eh, no sé, de drogas, de sexo, de robo, etcétera, pero de manera de broma, ¿ya? Y entonces, justamente acá, y va catalogando todos esos aspectos que podrían ser importantes, ¿ya? Entonces, en base a esa calificación se iban catalogando, decía, con Pepito Pérez ha hablado esto, 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 entonces tiene esta puntuación, ya le asignamos esa puntuación, y era como un posible eh, eh, referente de lo que podía haber pasado con esa persona, ¿ya? Y así se iba colocando un listadito de personas que podían ser, o en todo caso, conversaciones con esa persona que podían tener relación, ¿ya? La última fase justamente ha sido la parte de
del procesamiento en la red neuronal. Esta parte, sí, no me acuerdo el nombre del compañero que ha trabajado, pero prácticamente toda esa data que yo le generaba, lo mandaba a una red neuronal. ¿Y qué hacía esta red neuronal? Justamente iba procesando todo esto, toda esta información, y basado en todo lo que aprendía, podía ya catalogar la siguiente conversación mucho más rápido, ¿no? Identificar todas esa data de información que se le pasa, identificarlo de una forma más fácil, más óptima, ¿ya? Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, acá, no sé si se ve mi editor de código, ¿se ve? A ver. Justamente es este proyecto. Acá tenemos la data. Esta era la conversación, ¿ya? Una vez que se exportaba, se lo tenía en este formato, en el formato JSON. De este formato, como bien les decía, ya había toda la conversación prácticamente volcada, y lo que se hacía era pasarla a una script, ¿ya? El script que me he creado en ese entonces, mira, hace 6 años aproximadamente, es todo esto, ¿ya? Aquí me he creado un menú que básicamente era cargar las conversaciones, cargar todos los archivos JSON que están acá. Lo siguiente que hacía era limpiarlo. Si se dan cuenta, básicamente está haciendo todos los pasos que estamos mencionando acá, ya salvo las de neuronal, que, bueno, prácticamente yo no lo he trabajado. Él limpia la conversación, hace la calificación de la conversación de positivos o negativos. O sea, aquí es donde lo que les decía, descarta si hay una incidencia justamente de esta conversación con respecto a la desaparición, el que haya desaparecido esta persona en las conversaciones. ¿Ya? Entonces, y acá hace una calificación ya de las palabras malas, por así decirlas, que se han presentado en estas conversaciones, en este chat, con esa persona, ¿ya? Entonces, yo le mandaba acá en este caso 0, 1, 2, 3, etcétera, para poder hacer todas esas acciones. Acá se generaba justamente esa matriz de calificaciones en base a todas las palabras que se han ido catalogando, con respecto a las conversaciones. Entonces, ¿dónde podemos ver todo esto? Está justamente modularizado. Están recursos, leer textos, está acá, means, read y acá. Entonces, ¿qué hacía básicamente acá? Yo lo he colocado en módulos, en prácticamente todo modularizado y en funciones, ¿ya? Estas funciones, ¿qué es lo que hacían? Bueno, prácticamente leer el JSON, armar totalmente, hacer la limpieza de los emojis y demás. Entonces, aquí prácticamente está haciendo todas esas acciones. Aquí vamos a irnos un poco, ¿ya? De hecho, hacíamos una calificación y la insertábamos en la base de datos de Postgres. Iremos por esta primero, que es justamente la opción 1, perdón, la opción 0, que es cargar las conversaciones. Bueno, básicamente esta carga lo que son todos los chats que tienen cargados en formato JSON, que están en esta carpetita que dice data, JSON, y estos de acá. Las carga y empieza a leerlas, ¿ya? Colocamos opción 1 y empieza a limpiar las conversaciones. Vamos a hacer la opción 1, esta está en read text, y acá, esta función. Acá. Entonces les va leyendo, va limpiando. De hecho, aquí hay más funciones que justamente están haciendo de que se procese toda esta información. Entonces, acá si se dan cuenta, como los JSONs están clave valor, está sacando justamente los mensajes, los textos en específico, los contactos, etcétera. Porque sí, cada conversación estaba asociada justamente a un contacto, al mensaje y el contenido que tenía, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Básicamente limpio. Entonces, todo esto justamente, había una acá. Esto. Les hablaba hace un momento de que hacíamos una limpieza de la data, de todas las conversaciones que tenía. Entonces, esta sí ha sido un poquito
complicado porque al inicio sí hemos visto de que había un sinfín de cosas que la gente escribía, o que la gente, o que nosotros escribimos y mandamos cuando hacemos una conversación, tenemos un chat. Entonces, ¿qué ha surgido acá? Es que hemos tenido que hacer todo este diccionario, o sea, de todo lo que posiblemente se pueda mandar dentro de las conversaciones. De hecho, acá en ese entonces no hemos considerado la parte de los stickers. Bueno, básicamente no lo hemos tomado en cuenta, ya porque sí lo se conoce como una imagen. Entonces no lo hemos tomado en cuenta, sí hemos tomado en cuenta los emojis, y acá alguna data justamente de palabras, lista de palabras malas, ya, que justamente Jorge en ese entonces lo había trabajado. Porque sí, como bien les decía hace un momento, acá entendemos o denominamos ciertas cosas o cierta palabra de una forma, y en otro país o otro departamento puede ser de otra forma. Entonces, básicamente hacía con toda esta data, trabajaba y hacía toda la limpieza. ¿Ya? Entonces, y aquí es justamente donde podía catalogar el tipo de conversación que tenía. Si la conversación positiva, negativa, por ejemplo, acá hacia toda esa calificación que se tenía. Ya está más lo trabajado de Jorge, no la para poder hacer esa calificación en base a ese instrumento que tenía. Y más acá debe estar la parte de la calificación. Bueno, esta es la que justamente abordaba la calificación en la fecha y conforme se iba haciendo la limpieza en la base de datos. Y a ver acá. Acá está. Este es justamente ese Excel que les decía. No sé si acá, en esta parte. Acá hay un Excel, el modelo vectorial justamente que se generaba. ¿Ya? Entonces es este Excel de acá, de las palabras justamente que se han ido limpiando, generando. Y la calificación es la que le generaba, ¿ya? En base a estas de acá que se tenía acá. Aquí, ¿ya? En base a esta calificación. Entonces, justamente en base a esa calificación es que le colocaba acá esa ponderación. Sí, estaba haciendo pruebas en su momento y es que no tengo todas las conversaciones que le hemos cargado en ese entonces, solo tengo estas dos que son muy cortitas, por eso es que no ha generado mucha información. ¿Ya? Estaba justamente esta tarde desempolvando este proyecto porque sí la había, como si ven los commits, son de hace 6 años, es el 2018 justo cuando este proyecto lo habíamos iniciado. Bueno, básicamente era el proyecto que Jorge había iniciado, ¿ya? Y que, bueno, tenía la suerte de poder participar con él. Bien, ese sí es justo un proyecto que podí participar. Y bueno, en ese entonces justamente yo, bueno, hasta ahora no he tenido la oportunidad de poder trabajar con algún proyecto que ya tenga inteligencia artificial, salvo sí un poquito el año pasado con algunos asistentes virtuales que puede trabajar para Facebook y para WhatsApp, o sea, perdón, con la herramienta de Facebook y WhatsApp, em, con, mm, con la parte de las APIs de ChatGPT. Este es otro proyecto justamente que ha sido del 2023, casi recientemente, y como titular del proyecto es impresora braille basada en Arduino. Y también se ha hecho con Python. De hecho, con Django específicamente el framework. Que trataba justamente, bueno, o que era la pregunta a la problemática, es que hay hay impresoras que son industriales, ya están trabajadas, ya están probadas, etcétera, pero sí tienen un costo elevado. Y la propuesta de este proyecto era justamente poder desarrollar una impresora braille de bajo costo y que funcione con este microcontrolador que es justamente Arduino. Inicialmente hemos trabajado con esta impresora, que es una impresora, es mi impresora, bueno, era mi impresora, que ya estaba en desuso, la hemos desarmado, le hemos cambiado sus rieles. De hecho, esta partecita azul, no sé si se llega a alcanzar, a ver, em, es justamente el lugar donde se van haciendo manualmente las partes de las pulsaciones con
no me acuerdo el instrumento que es para poder hacer el marcado de los puntitos, ¿ya? Pero sí lo hemos hecho con el selenoide, ya que es ese instrumento. Acá está. Es como un actuador. Vamos a poner. No. Acá está. Esta es la conexión exacta. ¿Ya? Tú le pasas energía o voltaje o una señal y básicamente qué es lo que hace este selenoide es generar pulsaciones así, de esta forma. Tú le pasas energía y empieza a empujar. ¿Ya? Entonces tú le quitas la energía, se repliega. Entonces, al hacer esta acción, es que justamente hacía esas marcas en las hojitas y generaba esos puntitos que conocemos para la lectura de braille. ¿Y dónde podía posicionarlos? Justamente en esa tablilla de color azul. Para esto justamente he utilizado la parte de un Arduino Uno, este controlador de motores, de servomotores, que justamente al inicio de la presentación había visto unos motores. Usualmente se los utiliza, pues, son motores NEMA 17, si no me equivoco. Estos de acá, ¿ya? Estos de acá, que son mucho más precisos, ¿ya? Para la parte de la ubicación de las posiciones. Usualmente se los utiliza para, bueno, yo los he visto en el uso, no los he utilizado, pero sí he visto que la gente utiliza para la parte de las impresoras 3D. Bueno, la gente que construye sus impresoras. Entonces, y acá justamente algunos controladores de voltaje. Aquí está este regulador, que, bueno, básicamente el 220 lo distribuía a otros voltajes que eran necesarios. Aquí se ve de otra forma, ¿no? Con un potenciómetro, algunas resistencias y demás. Entonces, ya en la acción justamente se veía de esta forma. ¿Qué es lo que hacía justamente desde Python? Allá al fondo se está ejecutando. ¿Qué es lo que hacía? Básicamente le mandaba lo que era la palabra y ya empezaba a ejecutar, ¿ya? Empezaba a moverse lo que son los motores y ya podía empezar a escribir justamente la parte de los puntitos, ¿ya? Entonces, ese justamente ha sido un proyecto que, bueno, también he tenido la oportunidad de poder trabajarlo justamente con una compañera en 2023 y por acá, creo que sí, por acá estoy. Justamente también me ha mencionado. Ese proyecto sí ha sido interesante, también un poquito como reto, porque sí manejaba esos motorcitos que les decía el NEMA 17, no manejaban un lenguaje en específico conocido. Ya dentro de esta industria de los motores, hay justamente como su propio lenguaje, ¿ya? Y este se llama justamente G-Code. Tal vez alguien ha escuchado o conoce y mm, enmarca básicamente este tema de lo que son el manejo o el entendimiento de lo que vienen siendo los motores y sus ciclos y los tiempos y demás. Es algo un poquito complejo que me ha costado un poquito conocer, entender. Y era esto, era prácticamente tú le mandabas todos estos G-codes. Entonces, no es específicamente casi como un lenguaje, sino es básicamente como ciertos códigos que tú le envías al motor y él los entiende, solo el motor lo entiende, ¿ya? Y son estos códigos de acá, G000, G001, 002, 003, etcétera. Entonces, y ahí le va a estar estableciendo justamente en qué ejes va a ir colocando, ¿ya? X, X, Y, X, Z, Y, Z, etcétera. Entonces, esto sí ha sido un poquito más complejo de poder conocerlo, explorarlo, porque sí, yo no lo conocía, pero sí los motores se manejan en esta forma, ellos te entienden de esta forma. Entonces, sí ha sido un poquito complejo en esta parte para poderlo
a moverlos los motores según a los requerimientos que nosotros necesitábamos. ¿Ya? Dentro del código los hemos trabajado de esta forma. Eso, estas pestañas, está aquí, Braille. De hecho, vamos a tratar de correrlo. Lo malo acá es justo de este proyecto, no tengo todo. Las imágenes que les he mostrado, no las tengo. O sea, del proyecto que hemos hecho. La compañera con la que hice, ella es justamente la que lo tiene todo, ¿no? Porque si ella ha comprado todo lo que son los actuadores, bueno, la impresora sí era mía, se la regalé, pero sí el Arduino, los cables, los potenciómetros, todo era de ella. Entonces, al final se quedó con ella. Aquí está, Python Manage, Python set. ¿Ya? Acá arriba le estoy ejecutando, voy a ampliar un poquito más. Perfecto. Ya está corriendo. Esto justo está hecho en Django. Entonces lo voy a levantar con Carhost 2.8000. Y este es el proyecto. ¿Ya? La idea justamente era entregarle al usuario final un aplicativo que sea sencillo, fácil de usar e intuitivo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos creado esta interfaz que básicamente es así, algo simple. ¿Ya? De hecho, no requerían ni siquiera un login, ¿no? Y hay una librería que la parte de Django te lo exporta en una aplicación o algo, un instalador para el sistema operativo. ¿Ya? Eso también se genera. Entonces, acá es donde se ingresa al sistema. Ahí está. Era algo así simple. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacía? Se conectaba con el puerto. De hecho, aquí me está listando los puertos que tengo yo conectados ahorita a mi computadora. Tengo este de acá, es este Arduino, este carrito. Este es un SumoBot que está conectado a un Arduino. ¿Ya? Aquí está el Arduino, es un Arduino 1. Y de hecho lo estás reconociendo acá. No sé si se dan cuenta, dice un Arduino 1. ¿Ya? No tengo abierto aquí ahorita. A ver, vamos a abrirlo, un Arduino acá. ¿Ya? Acá me reconoce justamente el puerto. Dice Arduino 1 en la COM 4. Y acá lo propio. Me está listando justamente todos los puertos COMs que tengo. Algunos son de otros dispositivos. El que me interesa ahora es el Arduino. Aquí está el Arduino. Lo tengo conectado. Entonces, ya puedo empezar a trabajar con esto. Entonces, ¿qué es lo que hacía básicamente este aplicativo? Tú le pasabas un texto de este lado del izquierdo, le colocabas traducir y del lado derecho es que te traducía toda esa parte en braille, ¿ya? Era así de simple. Lo traducía a braille, este es su braille, y ese braille básicamente lo mandabas a imprimir, ¿ya? Y era esta acción justamente que veíamos acá. El video completo no lo tengo, pero si era esto justamente al momento de imprimir, mandar a imprimir, es que podías hacer la impresión con la impresora. Entonces, aquí podías cancelar la impresión si es que no decías no quisieras que se haga justamente la impresión. O en todo caso, aquí podías limpiar lo que es la data. Era algo así de simple. Pero en base en el código, se estructura de esta forma. Vamos acá a Apps, Arduino. Acá está. De hecho, están todas las pruebas que he ido realizando en ese entonces. Mira, justo está en el 2023. Estas de acá sí son pruebas. Creo que el cnc.py es la que es oficial. Y aquí justamente es lo que les hablaba. Se conectaba por un puerto serial. En este caso está COM4. Aquí lo hacía manual. Ya en el aplicativo justamente acá ya elegíamos la parte del puerto. Era algo más intuitivo. Entonces aquí ya le enviaba algunas señales. Esto es lo que les hablaba. Inicialmente yo en lo que conocía, sí pensaba que era algo así como estos motores DC. Estas rueditas de acá son de parte de motores DC. Entonces pensaba que era la misma lógica de mandarles alguna energía, una acción justamente, y que prácticamente giraban. Pero estas no son precisas. Si tú simplemente le mandas energía, prácticamente solamente giran. Entonces, tú quieres que se detenga, le cortas la energía. No era la misma lógica. Estas tienen que ser mucho más precisas y por eso es que justamente se hizo un poco más complejo. Entonces, aquí es donde justamente yo le mandaba algunas cosas que en el eje X, que en el eje Y, etcétera,
ejecute estos códigos de que hace un momento los que veíamos en G-Code, y estos hacían que básicamente el motor ejecute esas direcciones, esos tiempos, esas velocidades, etcétera. Entonces, debe tener acá. Sí, esta es. Justamente, de hecho, acá está el selenoide. Lo que les decía, el selenoide es el que se encarga de la parte de las pulsaciones, ¿ya? Hay un golpeteo que hace. ah, tablilla. ¿Ya? Esto es justamente lo que me refería. Normalmente una persona que sabe de esto lo hace de esta forma, ¿ya? Hay algo así como un agujón, no sé cómo es que, o bueno, no recuerdo específicamente el nombre, ¿ya? Que se utiliza para poder hacer esta acción. Es como una agujita, pero tampoco es una agujita. Es una herramienta que le sirve a la persona para poder hacer esas marquitas de puntos. Entonces, el selenoide es lo que básicamente nos ha ayudado a poder hacer esta acción y poderlas marcar, o sea, todas esas partes de las palabritas en braille o las letras, poderlas marcar en la impresora, ¿ya? Y generar justamente estos puntitos de esta forma, que pueda tener una lectura justamente comprensiva. Lo siguiente que quería mostrarles era justamente de este dron, pero lamentablemente haciendo pruebas he hecho que se pierda este hélice. No sé si se llega a alcanzar acá. Tiene 4, ¿no? Entonces es algo como un juguete, pero lo interesante de este dron es que te da justamente una red, ya una red Wi-Fi, emana una red Wi-Fi. Tú te conectas a esta red y ya sea el lenguaje que tú elijas, en este caso yo lo he hecho con Python, puedes hacer las mismas acciones que tiene. Ya tiene su aplicación en Android, etcétera. Puedes instalarla en tu celular. Pero lo interesante es que yo puedo manejar todas esas acciones de este código, ¿ya? Me conecto básicamente a esa red. Hay una red que genera al momento de encenderlo, pero no vamos a poder hacerlo porque sí está sin una hélice a volado. Entonces, las acciones que básicamente, o normalmente se hace con un dron, es básicamente volar, sacar foto, aterrizar, girar, hacer una pirueta, etcétera. Todas esas acciones se les puede hacer con este dron y como con cualquier otro. Entonces, lo interesante es que tú te conectas a este Wi-Fi que genera y puedes hacer todas esas acciones, hacer que avance cierto tramo, que baje, que aterrice, que gire, que saque una foto, etcétera, ¿ya? Entonces, me hubiera gustado hacerlo, pero lamentablemente no tengo esa hélice y no se imposibilita un poquito hacerlo, ¿ya? Pero sí es posible. De hecho, con JavaScript también lo he hecho y con Python. Lo otro que sí es interesante, y tal vez algunos de ustedes lo ha hecho, es web scraping, ¿ya? ¿Qué hace básicamente esto del web scraping? Es que si en algún momento tú necesitas recolectar información eh, de varios lugares, y es información que tú necesitas o no cuentas o no tienes, pero es harta información y hacerlo manual te va a costar, te va a tomar mucho tiempo. Y la mejor forma de hacerlo es hacer web scraping, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿qué hace el web scraping? Agarra, mapea todo lo que son las direcciones, porque básicamente si entendemos o conocemos la parte de la estructura web, el DOM, toda la estructura que maneja la arquitectura web, se manejan por etiquetas, ¿no? Y esas etiquetas tienen nombres de clases, names y demás. Entonces, tú ubicas esas estructuras, las identificas y puedes ir extrayendo información de lo que se va publicando en la web, ¿ya? Sí, hay dos cosas que te pueden complicar de cierta forma. En algunos sitios sí tienen restricciones de hacer ciertas peticiones con cierto grado, ¿no? O sea, digamos, te permiten hasta un límite, digamos, de 10 peticiones por minuto o por cierto tiempo. Entonces, eso te limita. Luego, después de eso, ya no te deja hacer más peticiones porque ya solo entienden de que alguien está haciendo muchas peticiones a su sitio. O dos, que me ha pasado también,
es que no sé si ha sido intencional o es que de esa forma lo han desarrollado, es que me ha tocado una página eh, que no estaba nada estructurado, o sea, no he podido identificar ciertas cosas, estaba de otra forma desorganizada. Quisiera entender que lo ha hecho para que ofuscar ciertas cosas, ¿no? O sea, ofuscar básicamente su código en la web, ¿ya? Entonces, eso sí, esas problemáticas he tenido al momento de querer hacer web scraping. Acá, de hecho, todo ese proceso que hemos ido haciendo de la parte de braille se ha ido aquí ejecutando, ¿no? La conexión y demás. Esta parte del web scraping, justamente, si no me equivoco, el año pasado, 2022, lo he trabajado, pero sí he hecho en otros proyectos muy aparte, pero en específico el que estaba mucho más reciente ha sido este de acá. Eh, Vamos a ejecutar, está en este caso con main, python main.py, ¿ya? Les explico básicamente qué es lo que hace este web scraping. Vamos a entrar acá, Sinapre. ¿Qué es lo que necesitábamos en ese entonces? Este igual ha sido un proyecto que un amigo me ha solicitado, que trataba de lo siguiente, era de ingresar justamente a este lugar, a esta página en específico, ¿ya? ¿Y de qué trataba? Vamos a entrar a ese sitio. Am, es un sitio web de Bolivia y de lo que trataba básicamente era consultar cierta información. Entonces, era búsqueda de gravámenes. La información que hemos extraído de este sitio era para hacer otro estudio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que colocaba? Colocábamos el número de matrícula del inmueble y en este caso elegíamos la oficina a la que pertenece. Vamos a elegir una randónica, digamos, Montero. Coloco buscar, no me arroja nada. Creo que era, si no me equivoco, Sucre. Acá está Sucre. Oh, vamos a cargar otra vez. Esa es Sucre. Ahí, buscar. Y esto es lo que necesitaba, ¿ya? La ubicación, la localidad y si estaba o no con restricciones, ¿ya? Toda esta la data que necesitaba. Inicialmente, el amigo que necesitaba ayuda lo estaba haciendo manual. Creo que ha llegado hasta unos 800, algo así. Pero se ha tomado buen tiempo, buen tiempo en hacerlo así manual. Em, Ha sido su preocupación tan grande que, bueno, lo hemos hecho así y cuando le muestro, le ha gustado mucho porque sí, me dice, me ha tomado tanto tiempo, y no, bueno, con este script se ha mejorado todos esos tiempos, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué es lo que básicamente estructura esto? Está hecho con Selenium, ¿ya? Es una librería justamente en Python que básicamente nos ha facilitado poder hacer este web scraping en este sitio. Aquí, ¿qué es lo que he hecho? Aquí se está importando justamente todas las librerías correspondientes para poder eh, hacer este web scraping, ¿no? Entonces aquí hemos colocado el sitio, y acá es donde básicamente hay que jugar con esa estructura que les decía del DOM, ¿ya? Y está acá. Entonces, si yo coloco clic derecho, inspeccionar, voy a colocar aquí y visualizar justamente cómo está estructurada esta web, ¿ya? Esto es un input, tiene este name, este ID, estas clases, etcétera. Entonces, a partir de esto, ya voy a identificar eh, qué, qué estructura está contando esta web, ¿ya? Algo mucho más fácil, hay una extensión que se llama justamente Expand Extension, que es justamente para la parte de tu navegador. Entonces, eh, creo que es el de abajo, o este de acá, que justamente te facilita poderlo mapear toda esta parte, ¿ya? De hecho es esta, ¿ya? Entonces, la instalas y ya vas a poder justamente ver la parte de toda esa ruta y poderla mapear y poder colocar acá, ¿ya? Básicamente lo que es ese input que les decía, se refleja aquí, está aquí inspeccionar, y si buscamos aquí somos más, em,
Perdón, aquí lo tenía ya. Aquí está. No, aquí está. Dice 43J barra baja y DT 43. Entonces, si ubicamos acá, está justamente con la misma. Este es el input, denota el input. Luego están las otras, justamente el convito, el select. Y lo que yo necesitaba justamente es seleccionar el que es de Sucre. Ya, este de acá, tal cual como está acá. Y lo que tenía que hacer es clic en buscar. Y aquí está justamente el botón. Así yo coloco aquí inspeccionar. Dice justamente del botón buscar, ¿no? Que es, creo que es 51. Bueno, más específica justamente por el botón, ¿ya? Por el botón. Y una vez que me salga todo esta resultado en la data, es que es una tablita, si no me equivoco. Si ves una tablita, table, acá. Aquí es donde justamente se me ha complicado un poquito, porque no había, mira, si se dan cuenta, no hay un nombre de la tablita, una IDs o clases. Entonces, de toda la tablita que me generaba, ya la sacaba. Toda esta información, lo que básicamente necesitaba. ¿Ya? Aquí va colocando toda esa data. Vamos a hacerlo correr, a ver qué nos sale. Voy a cerrar esto de acá, también. Python.py. Antes quería ver acá. Esto está justamente guardando en base de datos y quiero ver si es que lo que vamos a hacer correr va a guardarlo. Tengo aquí los registros, datos. Tengo 3 registros. ¿Ya? Bueno, que estén ahí. Estaba justamente probando esta tarde. Vamos a ejecutarlo y todas las acciones que le hemos dicho en su momento va a empezar a ejecutarlas. ¿Ya? Abierto el navegador, ha colocado el correlativo justamente que es del inmueble, ha seleccionado Sucre, ha pinchado en buscar y esa es toda la información que ha recuperado. Esa información la está procesando atrás de mi terminal, justamente está aquí. ¿Ya? Toda esa data está sacando. Entonces, hay momentos en que me va a devolver información y otros que no. Entonces, todo lo que estoy haciendo ahora la está sacando. ¿Ya? Vuelve a hacer lo mismo. Hemos perdido, está acá. Vuelve a hacer lo mismo. Entonces, ingresa al siguiente, su correlativo, selecciona Sucre, ahí está Sucre, coloca buscar. Aquí sí me ha dado con éxito. Me ha sacado una información que necesitaba. ¿Ya? Atrás igual lo está procesando. Va a seleccionar la información que yo necesito. La va a guardar en base de datos y va a volver a hacer la misma acción. ¿Ya? Ahí dice escrito. Y hay ciertas cositas que yo le he dicho que saque. Ahí va con el siguiente. Y así va a ir haciendo. Ahora veamos cómo está acá. Miren, ya ha sacado 2 registros más. Y así va haciéndolo hasta que termine. ¿Ya? Entonces, eso es, por ejemplo, de hecho, ha quedado tan agradecido porque sí se ha pasado, creo que toda una noche, sí, toda una noche, sacando. Él es ingeniero industrial, y necesitaba esta información justamente para un proyecto. ¿Ya? Entonces, le hemos facilitado la vida. Acá, a ver, sigue registrando, ¿no? Entonces, todo esto justamente le he pasado ya a él. Vamos a detenerlo acá. Listo. Ese es justamente ese otro proyecto que se ha hecho con Web Scraping. ¿Cómo vamos de tiempo? Tenemos todavía tiempo. El otro proyecto justamente que quería mostrarles era esta parte de generar certificados. En un momento que justamente he estado en otro trabajo, había este temita de poder hacer certificados, ¿ya? De hecho, aquí estaba tapándolo un poquito para que las personas que de ese lugar no digan nada, no se los he tapado. Y bueno, ¿qué hacía básicamente este script? Es que hacíamos cursos, ¿ya? Y bueno, había capacitaciones. Y lo que tenía que hacer yo, o sea, había tantas capacitaciones que inicialmente, bueno, yo les diseñaba los certificados en paquetes de Adobe o otros. Entonces, em, y te cansa algunas veces. De hecho, una vez vas a cometer errores en el tema de esos datos. Entonces,
He hecho, no vamos a estar así tanto tiempo, o no quiero estar todos los días o las veces que sea necesario haciendo manual. Y peor así con la problemática de poder hacerlo mal, o sea, de escribir su apellido mal, sus datos mal, y volver a hacer ese proceso. Entonces, ¿qué he hecho? Es crearme una herramienta para poder generar sus certificados, ¿ya? ¿Qué es básicamente esto? ¿Qué es lo que hacía? Se daba una capacitación, los participantes se inscribían a través de un formulario web, llevaban sus datitos, eran capacitados, eran sometidos a una evaluación y pasado esa evaluación se les acreditaba con un certificado. Ese era el flujo. Entonces, este es el certificado, ¿ya? La evaluación determinaba si era, em, se acreditaba justamente con el certificado. Y acá es justo donde se generaba un código QR que hacía el único el certificado, ¿ya? Ya lo he editado, está acá, no sé, está acá. Generate certificados, este es, ¿ya? Entonces, es básicamente casi la misma lógica del que es proyecto justamente de trata y tráfico, ¿ya? Entonces, creaba un menú aquí. Entonces, le decía, generar queries era 0. Entonces, ahí me estaba generando. Todos los nombres que van apareciendo ahí son participantes, ¿ya? Aquí le pasaba el listado. Ese formulario que llenaban los participantes lo exportaba en CSV y ese CSV es lo que le pasaba al script, ya generaba todos los códigos QR. Entonces, ¿dónde están estos códigos QR? Están acá. W y acá. Hay una capita acá que dice QRs generados, ¿ya? Esos QRs los ha generado acá, ¿ya? Por cada participante es único y tiene cierta información. Entonces, lo siguiente era poder generar los certificados. De hecho, acá vamos a hacer que los genere. Tenés acá certificados. Estos de acá, ¿ya? Los voy a borrar, ¿ya? Para que podamos ver cómo los crean. Listo, ya está limpio. Entonces coloco 1, generar PDF del curso. 1. ¿Qué es lo que está haciendo? Está volviendo a leer toda esa data que tienen en los JSONs, nombre por nombre, y está yendo a agarrar todos los códigos QR que ha generado anteriormente. Y a la par está agarrando esta plantilla de acá para poder generar los certificados. Entonces, si vuelvo acá, ya los ha creado, ya los tengo aquí. Ya está con los nombres correspondientes. De hecho, ya se está previsualizando. Voy a abrir el primero, ¿ya? Acá está. Es justamente con la plantilla que le he indicado. Tal vez sí un poquito se ha movido la parte del código QR, pero eso se ajusta un poco. Entonces tú le indicas la posición específica. El nombre también sí un poquito se ha desfasado. Pero, ¿qué es lo que ha hecho? Ha generado todo el certificado, ¿ya? Ha hecho con un código único, justo de validación del código QR. Le ha agregado el nombre. Lo demás era genérico. Entonces no tenía mucho que influir en la parte de certificación. Entonces, en la parte del código, básicamente lo tengo acá, código QR. Es este de aquí, este de acá, ¿ya? Entonces, creo que es esta otra versión. Este, este es. De hecho, ahorita les voy a complementar en la parte de cómo se estructuraba esto. De hecho es este, ¿ya? Entonces leí ese CSV y determinaba, yo he hecho que en el CSV, si es uno es aprobado, si es uno, etcétera. De ahí catalogaba si era aprobado, no aprobado, etcétera. Entonces aquí lo colocaba esto es lo que generaba el código QR, ¿ya? Y lo generaba el código QR. Aquí dice justamente QRs generados y es la ruta en la que se han generado los códigos QR, que es este de acá, aquí, ¿no? Toda esa data que le he pasado, más los nombres y demás datos, los he ido generando acá. De hecho, algo importante del número de factura, porque eso lo hacía único también, juntamente con su calificación y demás datos hacían que se genere el código QR. Y juntamente con eso, en el directorio QRs generados, los colocaba con su nombre en el formato PNG. Estos códigos QR. Los guardaba y ya los tenía acá. El siguiente paso era justamente poder generar lo que eran los certificados.
Y eso está acá en certificados, en Certify, ¿ya? A ver, no, perdón, este de acá sí, es ¿ya? Entonces, de igual forma, agarraba el CSV y en esta carpetita yo le decía que lo vacíe, o que, perdón, lo guarde. Está en certificados, acá, en este directorio lo decía, PDF curso 2026, está acá. Entonces yo le decía ahí, lee el archivo CSV que te estoy mandando y lee todos los datos que tengan las posiciones, justamente el nombre completo, y lo vas a guardar en formato PDF. Acá es donde le decía qué plantilla tenía que utilizar. Le decía aprobado, o esta es la plantilla, la imagen que yo utilizaba para poder hacer de que se visualice. ¿Dónde está? Ah, está aquí. Plantilla, justamente es este de aquí. ¿Ya? Ah, no, perdón, el de su lado, el que está con 2. Ese es el que está agarrando, ya en formato JPG. Y aquí le das las posiciones en donde tiene que escribir el nombre, primeramente, y luego el código QR. Aquí sí es un poquito ajustarlo, ¿no? Las posiciones y hacer que guarde. Lo siguiente era justamente enviarlo por WhatsApp. Que bueno, ahorita no lo voy a hacer porque sí hay, eh, uno, no tener mucho tiempo, y dos, que justamente no quisiera mandarles otra vez a ellos con los números que corresponden, ¿ya? Pero básicamente esa era la parte del flujo que yo me he creado para poderlos enviar. También los enviaba por correo, por WhatsApp también, pero más por WhatsApp porque a veces no revisaba mucho su correo, alguno que otro no revisaba, siempre me decía no me ha llegado, o no lo encuentro, o no puedo entrar en mi correo, etcétera. Algo también que podía hacer es que si había otras capacitaciones, también les enviaba algún recordatorio, etcétera, ¿no? Justamente con el tema de los WhatsApps. Y tal vez eso en algún momento podríamos hacer algún taller, etcétera, de esta parte de este proyectito, ¿ya? Y bueno, para terminar un poquito, perdón, nos hemos extendido, es que, bueno, como consejo, no se cierren mucho con alguna tecnología en específico. Sí, traten de siempre no decir solo ves Java, solo sé Java, etcétera, o un lenguaje específico, y mejorar siempre nuestras habilidades, ¿no? Algo que sí te aconsejo mucho es que puedas unirte a comunidades, ¿no? Te, te conoces mucha gente, aprendes mucho, eh, y te sirve mucho, porque sí, yo he tenido la oportunidad de conocer a Pleiades, a Mónica, eh, a todos los compañeros justamente que están en esta comunidad. Se ha hecho varias cosas. De hecho, una de las primeras Pi Days que es aquí en La Paz se puede hacer gracias a la comunidad. Y otras actividades, ¿no? Que somos partícipes con todo el equipo para poder seguir compartiendo información. Y es de gran utilidad, es genial, porque conoces a harta gente, conoces qué cosas han hecho, en qué proyectos se han metido, cómo han resuelto ciertas cosas, y es genial, te motiva mucho porque ves cómo lo han resuelto y demás, ¿ya? Para terminar, esto es algo que sí en el ecosistema de Django, Paul Graham lo recalca y siempre que puedo lo hago conocer. Es, por ejemplo, un poquito en lo que les decía hace un momento, no te cases con un lenguaje en específico. ¿Qué dice Paul Graham? Dice, toma mucho tiempo aprender un nuevo lenguaje. Los desarrolladores de Python, por, los desarrolladores no aprenden Python por conseguir un trabajo, lo aprenden porque de verdad, que les gusta programar y no están satisfechos con los lenguajes que ya conocen, ¿ya? Por ejemplo, a mí no, el tema de poder aprender o hacer Python no se me ha hecho mucho porque, digamos, en un lugar específico me han dicho, si sabes Python, entras y vas a ganar tanto o vas a tener estos beneficios. Si nomás ha sido por el tema de poder conectar estas cositas, ¿no? Estas cosas con los microcontroladores, estas cositas y demás. De ahí ha sido el gusto y poder conocer estas otras cosas, otras soluciones que se pueden dar justamente con web scraping, poder conectar hacer web. De hecho, hay, tal vez en alguna ocasión, hacer deploys justamente con Ansible y demás tecnologías que hay para la parte de DevOps, me han facilitado harto la vida, ya de poder hacer todas esas cosas con un solo lenguaje, ¿ya? Entonces, eso,
es ya justamente ya creo que tu creatividad de poder darle solución o automatizar alguna cosa en específico. Y bueno, con eso terminaría. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias en verdad, Alfredo, por tu charla. Ha sido muy enriquecedor, la verdad. Nos has traído muchos ejemplos de los cuales en realidad creo que muchos han llevado grandes enseñanzas. Y bueno, rescato lo último que dijiste sobre las comunidades, porque bueno, gracias a un evento de otra comunidad que fue de Falves, fue que conocí a Daniela y gracias a ella es que conozco la comunidad de PyLadies de La Paz. Y igualmente también así, también conozco también al Python Perú y todas las otras comunidades de Python que hay a lo largo de América del Sur y que la verdad, sin duda alguna, siempre dan mucho que aprender bastante y muchas reflexiones nos llevamos con cada experiencia de cada usuario en realidad. Y siempre se anima a que la gente siga metiéndose a esto porque en realidad les va a ayudar un montón. A veces creemos que si aprendemos solos nos va bien, pero no es así. Es mucho mejor aprender en compañía de alguien o en comunidad, como también se suele hacer bastante. Así que los invito, igual que Alfredo, a que sigan invirtiendo su tiempo ahí en los eventos, y si pueden, unirse a alguna comunidad, para que compartan también sus experiencias al público. Y bueno, no sé si alguien tiene una pregunta, si no, es- eso sería todo en realidad por parte de Alfredo. En realidad, yo más que agradecido en verdad por tu charla. Ya sé que hubo ese tema del dron, ya en algún momento volveremos a invitarte para ver si es que se llegó a solucionar ese tema, porque creo que la gente igual se quedó con ganas de verlo. Eh, Igual ahí, más que encantado por todo lo que has presentado y la verdad que me ha sorprendido bastante. Porque me acuerdo que esto lo hemos comenzado por interno, pero ojo que Sí, no sí, que él no me detalló exactamente de todo. O sea, hay cositas ahí que Alfredo presentó y que yo literal recién ahorita me he enterado, pero que la verdad sorprenden bastante. Y como lo digo, a veces las tecnologías pueden llegar mucho más allá de lo que imaginamos, solo depende de la creatividad de la persona. Así exacto. que, bueno, muchas gracias en verdad, Alfredo, y hay un saludo a toda la comunidad de PyLadies de La Paz. Esperamos volver a hacer más eventos con ustedes. Y bueno, igualmente, como lo dije en la charla anterior, para dentro de unos meses vamos a estar enseñando ahí temas de backend con Python y ahí esperamos en verdad tener a muchos más speakers para que puedan traerles muchos más temas de Python al público para que aprendan más de ellos. Muchas gracias en verdad. Un gusto, un gusto. Y bueno, tal vez en otras ocasiones vamos a seguir compartiendo más información. Y pues gracias por la invitación. Sí, de eso no tengo duda. Muchas gracias. Bye. Chao, chao. Y bueno, chicos, ahora falta el último.